Bienvenidos amigos y amigas a Local Shadows capítulo número 5. El día de hoy seguimos con el método o en la modalidad online, ¿cierto? Con mi amigo Eric. Pasó a ser él la primera prioridad ya en participar en el podcast porque, bueno, Jorge está bien ocupado. Así que con él yo creo que vamos a contar en un tiempo bastante más adelante, así que el destino lo sabrá. El día de hoy no sé por qué, mi letrero, mira, si lo prendo no se ve, si lo apago se ve, así que queda mejor apagado. No sé, tengo un problema de iluminación, no sé qué pasa con la cámara, se desconfiguró. Cosas de, bueno, de gente que no sabe manejar cámaras, ¿cierto? Como yo, pero bueno, son cosas que pasan. Espero que estén todos muy bien, espero que este podcast a continuación sea ameno, sea agradable. Y el día de hoy, aunque igual es difícil porque vamos a tratar un tema que es un poco triste, ¿cierto? Pero vale la pena porque se está acercando la fecha. Hablo específicamente, o sea, la fecha de aniversario, perdón. Hablo específicamente de la tragedia o el milagro de los Andes, que fue un suceso muy importante, no por un tema positivo, sino por lo negativo, ¿cierto? Así que el día de hoy voy a estar hablando de este tema con el señor Eric Riquelme. Eric, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Camilo, ¿cómo te va? Gracias por la invitación nuevamente y esperemos que podamos traer a la mesa este acontecimiento, este suceso histórico que fue bastante popular tanto en nuestro país como en el mundo entero. Sí, bueno, se dice que fue como una, tragedia, pero se dice milagro también. No es como tan religioso que digamos, pero milagro por quienes sí pudieron sobrevivir, ¿cierto? En una situación muy adversa. Claro, las tragedias siempre llevan consigo cosas buenas o enseñanzas en cierta medida. Pero bueno, como tú bien dijiste, nos estamos aproximando a la fecha de aniversario de esta tragedia en un par de semanas más, Sí. el 13 de octubre exactamente. Entonces es un buen tema para traer a la mesa el día de hoy aquí en este podcast, de todas maneras. Así que, mira, partamos desde el principio, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde vienen? Y se sabe que venían a Chile, o intentaron por lo menos venir a Chile, ¿no? Sí, bueno, mira, la mayoría eran jóvenes de Uruguay, eran uruguayos todos, que provenían de un colegio católico irlandés llamado el Old Christian School, en el cual pertenecían a un equipo de rugby. Ya. Muchos de los jóvenes que jugaron rugby en Uruguay, se les dio la oportunidad de venir a jugar contra contrincantes chilenos aquí en Santiago de Chile. Ya. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1972 exactamente. Ya. Un año antes del golpe de Estado en Chile. Ya, o sea, estamos hablando hace casi 50 años. Exactamente, bastante tiempo atrás. Bueno, lo que ocurrió fue que estos chicos tuvieron la oportunidad de viajar a esta parte cercana al Océano Pacífico y los jóvenes tuvieron la oportunidad de tomar un avión, pero se les vinieron complicaciones ya que no tenían el efectivo, no tenían el capital para poder tener un avión, digamos, más al alcance en esas circunstancias, por lo que decidieron arrendar un avión militar uruguayo que saldría mucho más económico, pero que tenía sus desventajas. Era un modelo antiguo, exactamente el modelo del avión. La aeronave era un FAU 571, tenía 4 años aproximadamente el avión y tenía 792 horas de fuselaje. O sea, en perfectas condiciones claramente no estaba, digamos. Sí, claro, y el expediente del modelo era bastante regular. Yeah. Pero ellos no lo sabían. De partida no lo sabían. Por lo que se les dio la mano, fue digamos, ellos querían viajar, esa era la meta, viajar a Chile, claro, y lograrlo. Y también muchos de ellos llevaron a sus parientes, quizás amigos. Uno de los miembros de la tripulación, que era un jugador de rugby, llevó a su hermana y a su madre. Ese fue el caso de Nando Parrado. Yeah. Lo que dentro del avión los tripulantes abarcaban en total 45 personas, miembros de la tripulación, incluyendo los pilotos y el copiloto. El piloto de esta aeronave tenía experiencia, había viajado alrededor de 29 veces en los Andes, pero no tenía muchas horas de vuelo, cosa que para ciertos, digamos, pilotos, las horas del vuelo son bastante importantes. Importante, claro, sí. Lo que ocurrió fue que durante el viaje, su primera parada fue en Mendoza.
Ya. Argentina. Fueron por Mendoza, por problemas climáticos tuvieron que quedarse ahí en Mendoza y esperar un día siguiente para que se calmara el clima, porque nosotros como chilenos sabemos que en la cordillera, por las alturas de las montañas, el cambio climático es bastante Es muy impredecible, digamos. impredecible de todas maneras. Puede estar todo tranquilo y de un minuto a otro puede venir una tormenta de nieve y vientos Claro. con mucha potencia, mucha velocidad. Por lo que se quedaron esperando. Pero tenían todos muchas ansias de partir luego, por lo que al día siguiente partieron a Chile. Nunca se imaginaron lo que podría pasar. Nunca. No, sí, claro. El avión sale de Mendoza al día siguiente hacia Santiago de Chile. Sí. Y la mayoría de los tripulantes y sobre todo los chicos jugadores de rugby que estaban aquí dentro del avión iban, como se dice en buen chileno, chacoteando, como diría Es como una excursión, ¿cierto? O sea, van Claro. felices, van a otro país. Claro, era un viaje de Una nueva experiencia, digamos. una nueva experiencia dentro de otra tierra. Claro. Quizá algunos ya habían visitado Chile antes, no lo sé, pero para toda persona ir a otro país de alguna forma... Es algo novedoso. Uno nunca espera lo peor, uno nunca Claro. espera que ocurra algo malo, sino que es algo bueno. No, y como me dijiste que se arrendaron un avión más o menos solamente, eso me imagino que Claro, no tema creo que hayan económico. algunos integrantes de esta tripulación, o sea, perdón, de este equipo, no creo que hayan viajado al extranjero, porque si no tenían dinero, digamos que no eran de la alta sociedad. Posiblemente, no lo sé. No, creo que sí eran de la alta sociedad. Ya. Pero, sí. Bueno, pero es una mezcla. Ya, vale. Ya eso Bueno, lo tiene digo. que haber de todo al final. Claro. Bueno, entonces les salió más económico arrendar ese avión, digamos, Claro. militar uruguayo. Y una vez que salieron de Mendoza y se iban directo a Chile, el piloto y el copiloto, que el copiloto estaba en entrenamiento aún. Ya. El piloto era el que tenía más experiencia, pero el que estaba al mando, estaba pilotando el avión, era el copiloto. Entonces digamos que ninguno de los dos pilotos integrantes de esta tripulación tenía mucha experiencia. Si nos damos cuenta, ninguno como que calificaba en un 100% para poder hacer este viaje. Hubieron ciertas irregularidades por lo que me estás diciendo. Se puede decir que fue un error humano en todo sentido, porque Claro. lo que ocurrió fue lo siguiente. Mientras iban atravesando la cordillera, estaban llegando al nivel de Curicó, que sería Región del Maule acá. la región, claro, aquí en Chile. Su meta era Santiago, iban a aterrizar en el aeropuerto de Pudahuel en ese entonces, que hoy en día es el Arturo Merino Benítez, si mal no estoy. Y estos jóvenes, Claro. cuando iban en la altura en dirección hacia Curicó, el piloto decidió girar totalmente y darse una vuelta sin cruzar la cordillera, yendo a través de la cordillera hacia el norte. Ya. Ellos iban en dirección a Curicó y hubo un problema entre la comunicación de los controles de Santiago, en los cuales el copiloto y el piloto de esta aeronave pensaron de que habían atravesado Curicó, que habían llegado allá a Chile, por lo que no lo habían hecho, sino que seguían atravesando a través de la cordillera, seguían ahí en la cordillera. Ya. Y cambiaron el rumbo para descender, ya que los controles de Santiago les dieron la autorización para descender, porque ellos también pensaron que ellos habían estado llegando ya a Chile, Ya. y bajar el nivel de altura. Y bueno, la primera impresión de los pasajeros y el equipo de rugby fue, bueno, son turbulencias, empezaron nada terrible. empezaron a reírse, algo adrenalístico. El que estaba encargado el azafato en este caso, el que estaba encargado de que cada persona estuviera sentada y que les dijo que se pusieran los cinturones, que iban a tener un poco de turbulencia y algo que puede ser muy normal en cualquier avión. En cualquier viaje, sí, claro. Pero llegó un punto donde el avión estaba bajando mucha de la altura que estaba descendiendo a grandes velocidades, porque ocurrió que se encontró con un vacío que produjo que descendiera rotundamente. Como un embudo de aire, digamos. Un embudo de aire que lo mandó directamente. O un remolino, que puede ser también. Uno de los chicos del equipo de rugby que estaba al lado de la ventana le dijo al resto de sus compañeros: estamos cerca de las montañas, ¿eso es normal que estemos tan cerca de las montañas? Y claramente no lo era. Pero de ahí pasaron un par de segundos más, quizás 20 segundos más, y se dieron cuenta de que se iban a estrellar contra las montañas directamente. Claro. Ya que el avión, el piloto comenzó para tratar de evitar el impacto,
la fuerza del avión para poder volver a elevarse es bastante notoria, por lo que empezó Claro. a sonar, se activó el sonido de emergencia, de que iban, iban descendiendo, y lamentablemente chocaron contra la cornisa de una de las montañas, en la cual se rompió el ala, Ya. el ala derecha, si mal no estoy, y esa ala rompió y hizo que se destruyera la parte trasera del avión, lo cual hizo que se desprendiera la mitad del avión. Wow. Y salieron eyectados tanto ciertos miembros de la tripulación hacia afuera y cayeron al vacío, una cosa terrible. Ya, mira, o sea, recapitular un poco. Claro, ellos salieron de, en este caso, Mendoza, hacia Chile, ¿cierto? Pasaron por Curicó y de ahí hicieron claramente una mala maniobra por error de comunicación. No pasaron por Curicó, pensaron que habían pasado Curicó. Ya. No llegaron. Nunca pasaron entonces. Ni siquiera llegaron a tierra chilena, siguieron, iban entre medio de la cordillera cuando ocurrió esto. Pero fue un error humano del piloto y del copiloto, lamentablemente. Y también una falta de comunicación. Claro. Y falta de comunicación y un error de comunicación entre los controles de Chile. Chilenos, claro. Claro. Y bueno, lo que ocurrió fue que muchos de estos chicos, de los sobrevivientes, comentaban que cuando se partió el avión y vieron que el techo se abría, dijeron: hasta aquí llegué, de aquí no sobrevivo. Era una cosa de segundos. Claro. Pero por cosas de la vida, el avión, tras haberse cortado por la mitad, saltó como una especie de rampa por la nieve. Wow. Y fue descendiendo desde una pendiente hasta llegar a un valle, digamos a una velocidad quizás de 350 kilómetros por hora, una velocidad bastante alta. Claro. Y posteriormente chocó con un banco de nieve que posiblemente estaba dura. Wow. En ese choque, en ese impacto, murieron más personas. Claro. Lamentablemente. Y murieron instantáneamente, algunos quedaron heridos. Me imagino. Igual tiene que haber habido alguien agonizando, pero por muy poco tiempo, yo creo. Exactamente, la mayoría deben haber pensado que eran sus últimos segundos de vida. Muchos se les debe haber pasado la vida por completo desde su infancia en cosa de segundos. Porque bueno, es un mito ese, quizás. Muchos de los que sobrevivieron contaron eso, que se recordaban cosas que vivieron en el pasado cuando iba cayendo el avión. Bueno, este es el inicio de la pesadilla. Recién, imagínate, recién el inicio. Sí. Wow. ¿Qué inicio? Se podría decir que los muertos en esta situación fueron los afortunados. Claro, no sufrieron tanto a largo plazo. El resto de lo que sucedió y lo que vamos a ir relatando en este podcast es lo que podría decirse que se podría envidiar a los que murieron desde el comienzo. Wow, sí, o sea, es muy duro lo que vivieron ellos. Durísimo, una cosa que ni yo puedo imaginarme, pero bueno, como el inicio de la pesadilla, el último golpe fue este impacto con el golpe de nieve tras haberse deslizado a través de la nieve en lo que quedaba del avión, como una especie de tobogán, diría, de nieve. Sí. Un trineo bajando con mucha velocidad. Claro. Bueno, los que quedaron sin lesiones, digamos, lesiones más leves, inmediatamente fueron a ayudar al resto de compañeros y personas que estaban heridas. Pongámonos un poco en perspectiva, ya. Tuvimos un accidente en avión, destrozado el avión. Claro, si quedaron algunos medianamente vivos, incluso con lesiones menores, ¿qué hicieron? Obviamente ir a buscar a los demás, me imagino que deben haber escuchado gritos también casi de horror, me imagino. Bastante. ¿Y cuántos serían los que en ese caso quedaron vivos después del impacto? Yo diría que los gritos comenzaron después, quizá un rato después, pero después de un accidente generalmente hay un silencio, porque se pierde la conciencia. Los golpes en la cabeza, muchos quedaron inconscientes. Este fue el caso de uno de los sobrevivientes, que fue Nando Parrado, que estuvo con una contusión en el cráneo, un problema cerebral, y quedó totalmente inconsciente. Y muchos estaban muertos. Sí, pero como te preguntaba, ¿cuántos fueron los que, post el impacto reciente, cuántos quedaron vivos, podríamos decir? De los 19 jugadores de rugby, digamos, en el primer impacto murieron, contando los que salieron inyectados, y los que murieron unos 8. Ya. Bueno, entonces muchos de los compañeros, incluso unos estudiantes de medicina, como el caso de Roberto Canesa, uno de los personajes más importantes en esta historia, que más adelante vamos a ir relatando, se dedicó inmediatamente a ayudar a las personas heridas.
llevando y trayendo a la mesa y a la situación actual, a la circunstancia, los conocimientos de medicina que él tenía. Digamos Pero que él entonces quedó no ileso, pero me refiero, podía trasladarse, podía caminar. Claro, mucho, y no incluso él, sino otros más intentaron ayudar a los heridos de alguna forma. Ya, Muchos estaban atrapados. claro. Fueron a ver al piloto y al copiloto, que lamentablemente el panel, tras el impacto contra el banco de... Quizá el impacto, claro, contra el banco de nieve que se encontraron mucho después de haberse caído el avión, les reventó el panel contra sus propios cuerpos. Fueron de los primeros, me imagino. Claro, el piloto ya murió inmediatamente, pero el copiloto quedó atrapado entre los fierros y estaba agonizando. Y muchos sobrevivientes cuentan que el copiloto les pedía por favor que le pasaran el revólver para darse un tiro, porque estaba sufriendo, estaba agonizando. Entonces lo encontraron y estaba todo atravesado con fierro, digamos. Exacto, estaba atrapado, no podían sacarlo, no había manera de sacarlo. Ya. Y él pedía que por favor le dieran el revólver y la pistola para darse un tiro y dejar de sufrir. Pero ellos no lo hicieron porque en el momento ellos no sabían si los iban a rescatar posteriormente, a un rato después, y que después se iban a meter en problemas. Si es que y no podemos olvidar que son jóvenes, o sea, son niños. Y ¿Qué van a hacer? Y no estaban preparados para una situación así. Nunca, claro. Y tampoco sabían que, por ejemplo, en este caso, a este piloto, si lo sacaban era peor porque se iba a desangrar. Me imagino que no sabían eso tampoco. Claro. Entonces, ¿qué iban a hacer? No podían sacarlo, no podían hacer nada. Estaban llenos de nieve y justo se toparon cuando, digamos, el avión o lo que quedaba del avión se detuvo. Estaba nevando afuera. Y era un frío terrible. Allá en la cordillera pueden estar a menos 30 grados bajo cero. Eso es normal. Entonces el viento entraba, la nieve entraba adentro, los heridos, los agonizando, en este caso el copiloto. Y pasaron de estar entre risas jugando con su pelota de rugby arriba del avión en un viaje, digamos, que iba a ser una excursión maravillosa. Una excursión que iba a ser totalmente diferente quizá en la perspectiva que tenían de lo que iba a ocurrir, y quizá era más positiva que negativa, pero se encontraron con otra circunstancia bastante negativa. Lo impredecible de la vida. Claro, que nunca o el efecto mariposa, como hablábamos en podcast pasado. Como hablábamos en podcast pasado, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Digamos, un pequeño cambio, en este caso, este error entre el piloto y el copiloto en haber hecho un giro en un lugar donde no deberían haberlo hecho y haber descendido entre las nubes y que se encontraron con un vacío y contra las montañas encima de sus narices. No, se chupó el avión casi, los tiró al piso así. Claro, bueno, pero siguiendo este trágico accidente, bueno, los chicos inmediatamente intentaron ayudar a los heridos, sacar las maletas y todas las cosas que salieron disparadas y que estaba el desorden máximo dentro del avión, tratar de sacar y los cuerpos muertos de las personas afuera. Claro. Eso fueron una de las primeras cosas que hicieron, sacar los cuerpos para hacer más espacio también. Y bueno, la desesperación total. Creo que esa fue una de las peores noches que pasaron. No sé si haya habido una noche en su vida peor que esa. Peor que esa, claro, el mismo infierno. Sí. Porque lo peor de todo fue que cuando empezó a caer la noche, a esa hora fue alrededor de las 3 y tanto de la tarde, cuando el tiempo del accidente. O sea, tuvieron varias horas de sol posterior. No, para nada, porque el sol se esconde mucho antes. Ya, vale. En la cordillera es diferente, se escondió mucho y la noche cae mucho antes. Ya. Entonces el frío los pilló desprevenidos con el avión abierto, porque no había nada que los cubriera. Claro. Entraba el frío y todo. La única forma era generar calor abrazándose entre ellos. Entonces se abrazaban entre ellos y generaban calor. Pero fue el infierno máximo, porque las personas que estaban agonizando se quejaban y gritaban de dolor y ellos no podían hacer nada. Y eso horas y horas y horas y horas. Entonces, tanto psicológicamente como físicamente estaban siendo torturados en todo sentido, y la desesperación de haber sido terrible. Pasó la noche siguiente y no voy a decir que afortunadamente, pero sí fue un alivio que muchos de los que estaban agonizando fallecieron. Y bueno, tampoco había mucho que hacer por ello. No había mucho que hacer, y a pesar de que muchos de estos jóvenes tenían conocimiento y eran estudiantes de medicina, no podían hacer mucho porque no tenían ningún implemento, digamos, para poder salvar vidas. Y bueno, se quitaron quizá un poco de alivio de no haber sentido esa desesperación de la gente que estaba agonizando. Claro. Pero entonces, digamos, así, sobrevivieron en la noche, aguantando gritos y abrazados entre ellos. ¿Cómo fue el siguiente día? El siguiente día, bueno, dijeron,
acá tenemos que hacer algo. El día anterior, cuando se encontraron con el copiloto que estaba agonizando, el que les pidió la pistola para suicidarse por el dolor, él alcanzó a decir las últimas palabras: pasamos Curicó. Y ellos tenían un mapa cercano, agarraron el mapa y dijeron, bueno, si pasamos Curicó estamos en Chile. Claro. Pero ellos seguían viendo montañas. Entonces, ¿estamos en Chile o no estamos en Chile? Uf. Y eso produjo una confusión. Sobre todo, hablando desde una perspectiva de idiosincrasia, ellos son de Uruguay. En Uruguay no tienen montañas como nosotros. Los chilenos, nosotros tenemos, digamos, una cultura de montaña, porque a donde miremos vamos a encontrar montañas. Sí. Si miramos hacia la izquierda, norte, sur, al este, encontramos montañas. Estamos rodeados. Pero esa gente no tiene conocimiento, digamos... Es bastante plano, Uruguay, bastante plano. Al igual que en Argentina quizás podemos encontrar ciertas montañas en el lado argentino, pero tampoco es un país, digamos, con tanta cultura de montaña como Chile. Claro. Y yo me pongo en el lugar de ellos, y estoy en una tierra extranjera, en un lugar tan remoto que quizás ningún humano había pisado antes. Sí, y totalmente. Me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago aquí? Mientras todos mis compañeros están desesperados, al igual que yo, y mucha gente muerta a mi alrededor. Es una cosa de espanto, o sea, es el infierno mismo. Uf, no, pero ¿qué ocurrió? Muy duro. Ocurrió que el mapa que llevaban les sirvió de mucho más adelante, porque a los días siguientes ellos comenzaron a organizarse. Ya. Aquí va a salir a la luz una de las características y uno de los motivos principales de cómo esta historia fue evolucionando más positivamente que negativamente en este sentido, ya que me refiero al trabajo en equipo. Claro. Ya que eran un equipo de rugby. Mira, que hayan sido equipo de rugby ya tenían su mentalidad un poco trabajar en equipo, que en colectivo podemos lograr un objetivo, que sería en este caso sobrevivir, ¿no? Absolutamente. Por lo que empezaron a organizarse y bueno, el clima fue cambiando porque sabemos que en la cordillera el clima es muy... Sí, impredecible, como decíamos. Por lo que podían haber tenido una noche muy fría, ¿no? Y quizás un día soleado. Si mal no recuerdo, el día siguiente fue soleado, por lo que tuvieron que sacar las cosas, sacaron el cuerpo, trataron de seguir viendo a los heridos que estaban con las piernas rotas. Me imagino también revisando maletas qué podían encontrar. Sí, exactamente. Algo deberían haber habido en esas maletas. Encontraron ciertas raciones de chocolate, pero muy escasas. Ciertos chocolates y cosas así, pero que ellos tuvieron que organizarse y con una ración bastante severa y para que no se les acabara el alimento tan rápido. Aún así se les hizo escaso y a los pocos días se les acabó. En uno de esos días que estuvieron, vieron pasar aviones por arriba. Y ellos dijeron, bueno, nos vieron. Ellos gritando, dijeron, ya nos vieron, porque fueron muy cerca y pasaron 2 veces. Pero lamentablemente el fuselaje del avión era de color blanco y a través de la nieve se camuflaba con la nieve. Wow. Por lo que los aviones no lograron ver el fuselaje, pero ellos sí pensaban que los iban a venir a rescatar al día siguiente. Tuvieron una falsa tranquilidad por un momento, digamos. Una falsa tranquilidad que les hizo comerse las raciones de comida que tenían. Claro. Pero lamentablemente esos aviones no los vieron. Bueno, al pasar los 10 días después del accidente, se le acabaron las raciones. Y 10 días, igual. Habían pasado 10 días, igual. Pero aquí viene algo interesante, que uno puede sobrevivir, el ser humano puede sobrevivir sin comer, pero no puede sobrevivir sin beber agua. La deshidratación es muy rápida. Bueno, afortunadamente estaban rodeados de nieve y se las ingeniaron para crear una especie de embudo donde se derretía la nieve en un aluminio, para después, cada vez que se iba derritiendo la nieve, se iba acumulando en un vaso de una botella. Y así después bebían agua, porque si uno come nieve directamente, de partida te quemas la boca. Claro. Y te quemas por dentro, porque es tanto el frío. Y eso aumentaría tus probabilidades de sufrir una hipotermia. Claro. Entonces, te enfriarías por dentro. Exactamente, te enfriarías por dentro y sería todo lo contrario. Por lo que se organizaron para que uno se encargaba de hacer agua, otro se encargaba de hacer otro tipo de cosas, otro de ayudar a los heridos. Pero aquí viene el caso de un personaje bastante interesante, muy importante en esta historia, Nando Parrado. Que él al momento del impacto estuvo inconsciente varios días, tuvo una fractura de cráneo y digamos un problema, una contusión bastante grave en el cerebro. Pero paradójicamente y por cosa de la vida, a Nando lo dieron por muerto al principio. Nando había viajado con su mamá y su hermana. Lamentablemente su mamá falleció en el accidente y su hermana quedó herida y agonizante. Una vez que Nando despertó días después y los compañeros del equipo estaban totalmente
sorprendidos de porque lo habían dado por muerto, incluso lo habían dejado en la intemperie, casi en la intemperie del fuselaje. ¿Cómo sobrevivió? Pero paradójicamente, la nieve, el frío, ayudó a la hemorragia cerebral que él tenía. Porque científicamente está comprobado de que cuando hay problemas cerebrales o golpes en la cabeza, el hielo es lo primero que un doctor o un profesional pondría. Y en este caso, por circunstancias naturales de lo que tenían alrededor, la nieve ayudó a mantener a Nando con vida y logró despertar días después. Wow. Y claramente le contaron que su madre había fallecido y fue algo que ni tú ni yo podríamos imaginar cómo debe ser ese dolor en un momento en ese así. Contexto. Y en ese contexto, claro. Parado en medio de la nada. Claro. Pero Fernando Parrado era una de las características que tenía era que era una persona muy aguerrida, con una fortaleza bastante poco común. Por lo que más adelante vamos a relatar de su participación en este suceso. Sí. Se ve que es alguien bien particular y que fue uno de los grandes protagonistas de esta historia. Sí, exactamente. Fue uno de los grandes protagonistas. Y muy caracterizado por, bueno, lo caracterizaba esa fuerza interna que venía de él de alguna forma. Uh-huh. Pero que también tenía momentos, como todo ser humano, en el cual podemos caer en una... No, la desmotivación, digamos. Una desmotivación, que eso, claro. Nadie está libre de desmotivarse, sobre todo en un contexto como ese. Pero Nando despertó de haber estado inconsciente días después. Y bueno, él junto a Roberto Canesa, que era el estudiante de medicina del equipo, uh-huh, comenzaron a organizar a todos los chicos y repartirse diferentes tipos de tareas, porque aquí era todo un trabajo en equipo, que solo uno se encargaba de todo, y que no le podíamos cargar el heroísmo a una o dos personas, sino que todos trabajaban para poder sobrevivir en estas circunstancias. Me imagino que los tipos de tareas que se organizaban en este caso eran, bueno, tú busca cosas, tú a ver si puedes conseguir madera, tú derrite hielo. Me imagino que eran todo en pos de sobrevivir los trabajos que tenían. Busca ropa, sí, me imagino. Exacto. Mira, busca ropa gruesa en las maletas. Exactamente. De hecho, cuando tuvieron el suceso con el copiloto que estaba agonizando, y al haber agarrado el mapa y tratar de ubicarse, dijeron, tenemos que buscar la cola del avión. Tenemos que buscar la cola del avión porque ahí hay unas baterías. Para poder utilizar las baterías y hacer funcionar la radio, para poder comunicarse y ver dónde estamos. Mira. Pero esa cola del avión debe haber estado caído a kilómetros de donde estaban. Sí. Por lo que se organizaron ciertas expediciones para ir a buscar esa cola del avión y encontrar las baterías. Wow. Para después volver al fuselaje y conectarla, la radio. Bueno, en el transcurso de los días se les acabaron las provisiones, la comida ya no había. Y ahí surge el instinto de supervivencia, donde dijeron, acá no tenemos nada, tenemos solo rocas, nieve, no hay nada. No hay árboles, no hay fruta, no hay nada, solo tenemos roca y nieve. ¿Qué vamos a hacer? Y en este caso fue una idea y bueno, que se fue contagiando a través del grupo, pero en el fondo todos pensaron lo mismo, pero el primero que lo mencionó fue Nando Parrado, en este caso, que dijo, bueno, yo aquí me como el piloto nos trajo hasta aquí de alguna forma. Si bien es como para uno, suena incluso agresivo lo que hicieron, pero hay que entender en el contexto y la gravedad de la situación en la cual ellos estaban. Una situación totalmente extrema, sin recursos, como dijiste tú. No es como perderse en un bosque que algo puedes encontrar o algún animal puedes encontrar y matar, qué sé yo. Literalmente había solo nieve, como dijiste tú, roca. No tenían más oportunidad, era solo... Yo creo que ni siquiera un cóndor andaba por ahí, pero... Claro. Suena brutal lo que se dice, lo que se propuso, pero hay que tener mucha mente para entenderlo en el contexto en el cual ellos estaban. Al principio lo mencionaron a la ligera, digamos. Se rumoreaba, mira, Nando me dijo que quería comerse al piloto. Claro. Pero en el fondo todos estaban pensando lo mismo y de alguna u otra forma se pusieron de acuerdo y dijeron sí, lo decidieron en algún momento. No quedaba otra opción. Era eso o morir. ¿De qué otra forma iban a vivir? Claro. Y bueno, gracias a las circunstancias climáticas en las que se encontraban con bajas temperaturas, todos sabemos que la carne se mantiene en buen estado y uno de los chicos dijo, se reunieron todos afuera del fuselaje, donde tenían los cuerpos, digamos, que ya estaban casi sepultados por la nieve y dijeron, bueno, aquí estamos, no tenemos otra opción. Agarraron un pedazo de vidrio que encontraron por ahí, filoso. Oh, ahora viene la parte dura, prepárense.
Y bueno, era bastante difícil llegar y hacerlo a la rápida. ¿No? Y también Esto no era desesperados como, de esto no hambre, me era como imagino. llegar y sacar un jamón del del Sí. frigidero o comerse un pedazo de salame de la nada, no, eran personas que ellos conocían. Y o que desesperados vieron de en hambre algún también. momento. Y totalmente desesperados porque no habían más opciones. Por lo que muchos de ellos hicieron una analogía. Como venían de una escuela católica irlandesa, dijeron, bueno, esto lo asociaron, hicieron una analogía con la comunión católica cristiana, de lo que hizo Jesucristo por la humanidad, de entregar su cuerpo y dar vida a través de su cuerpo. Y trataron de buscarle esa mirada quizás espiritual para poder bajar el nivel de shock que podría resultar Claro. hacer eso, Y comer también carne humana. y los delirios también que deben haber tenido, o sea, claro, una conexión tanto espiritual, pero también sumado a los delirios que tenían, me imagino tantas horas sin comer, sin comunicarse, ¿cierto? Pasando Sí. frío extremo, hambre. Claro, pero hay que recordar que al menos tuvieron comida algunos días, pues, Ya. hasta que se les acabaron. Bueno, Al ocurrió momento, que al bueno, momento los crucial. delirios generalmente, delirios generalmente vienen cuando no hay, cuando tú no bebes agua. Ya, ya. Cuando estás muriéndote de sed, generalmente vienen delirios. Pero en este caso fue algo que Vamos al momento, vamos. fue algo que tenían que hacer. Lo hicieron. Agarraron el pedazo de vidrio, sacaron desde el trasero de uno de los muertos que había, tratando de buscar la mejor parte donde podrían encontrar carne de alguna forma, Ujú. un músculo. Y como Roberto Canessa era estudiante de medicina, dijo, bueno, yo como estudiante de medicina, Algo sabrá. usando el sentido común, ¿qué hay en la carne? En la carne hay proteína, tenemos grasas, lípidos, etcétera, que Sí. nos van a mantener con vida y nos van a dar energía. Entonces cortaron un trozo de carne del trasero de uno de los muertos y fueron repartiéndoselos entre ellos y se los fueron comiendo. Así crudo, bueno, no tenían cómo prender fuego. Literalmente, Ya. pero el frío quema la carne, de alguna forma Ya. la cocina. Y bueno, haber sido un momento bastante... No, duro, muy duro y traumante también, porque demasiado duro para una persona. yo creo que casi contra su voluntad, pero era eso o ser otro cadáver más. O sea, el momento psicológico, el choque ahí es tremendo. Exactamente. Wow. Posteriormente a eso, iniciaron una de las primeras expediciones para buscar la cola del avión y encontrar las baterías para después traerlas al fuselaje y hacer funcionar la radio. ¿Pero se separaron en grupos? Fueron pocos, fueron alrededor de 3. Ya. Entre eso fue Carlitos Páez, si mal no recuerdo, también fue Nando, si no me equivoco, me puedo equivocar. Y... Nando sería la persona que tuvo la iniciativa de comer, en este caso. No, y Roberto Canessa, como estudiante de medicina, él dijo, veo proteína aquí en la carne, entonces. Fue en el fondo un consenso. Un consenso entre todos, en realidad. Sí. Ocurrió que una de las expediciones que hicieron, muchos de ellos no se esperaban lo que se iban a encontrar. Al llegar, digamos, y escalar ciertas montañas que habían para tratar de llegar y buscando, porque aún no sabían en qué dirección estaba la cola del avión, jamás pensaron en lo que se iban a encontrar, los cambios climáticos y lo traidor que puede ser el clima en la cordillera, por los que los pilló una tormenta, en lo cual casi murieron. Ya, Tuvieron que retroceder y volver al fuselaje y terminaron llegando, muchos relataban de que llegaron congelados con hielo en la cara, en la barba, en todos lados. Sí. Qué duro, ¿eh? Bueno, aquí hay un dato importante que se me olvidó mencionar, de que cómo sobrevivieron el frío los que estaban dentro del fuselaje. Ya. Bueno, cuando se empezaron a organizar, fueron poniendo las maletas que habían para cubrir la entrada el espacio abierto que había donde se había partido el avión, y pusieron las maletas y las acomodaron. Creo que fue Carlitos Páez este otro personaje que es bastante relevante en esta historia, porque fue Carlitos Páez era uno de los más jóvenes del grupo, del equipo, y quien mantuvo el espíritu humorístico dentro de este trágico accidente. Wow. Él solía, para tratar de evitar, digamos, y aquí se ve un poco de la idiosincrasia hispánica, viene mucho de los españoles, de nuestra raza. Claro. De lo hispano, el estar en momentos donde te puedes encontrar tan vulnerable y tan cerca de la muerte, pero aún así tienes una gota de humor en que puedes alegrar al resto en una situación tan compleja crítica como esa, tan crítica. Él solía contar chistes y decir cosas que pueden ser bastante agradables o quizás
graciosa en un contexto tan terrible. Tan terrible, claro. Pero que aún así les mantiene el espíritu alto. Y el espíritu en Bueno, equipo. El espíritu en equipo, exactamente. Se pueden hacer analogías con lo que vive un equipo, un pelotón en la guerra también. Claro. Es bastante en contextos diferentes, pero que funcionan con las mismas. En este caso con tendrían un una amenaza sistema muy bastante similar. parecido, sí. Una Claro, amenaza claro. similar, la muerte. Sí. Entonces, bueno, así se salvaron del frío porque pusieron las maletas y ahí cerraron el avión. Ya. Pero lamentablemente pasaron los días y mientras ellos estaban dentro tratando de calentarse entre ellos bien abrazados, sintieron un ruido, una especie de temblor que se aproximaba. Wow. Y La guinda de la torta. no sabía, claro, esto ya era el colmo ya. Lo que ocurrió fue que de repente les cayó una luz, una avalancha encima. De nieve. Y mató a bastantes personas que habían sobrevivido y Quedaron atrapadas, varadas en la nieve. bueno, claro, exactamente. Y murió otro grupo más. Qué duro. Uno puede durar aproximadamente enterrado en una avalancha, dependiendo del espacio que te quede para respirar, unos 2 o 3 minutos, más de eso no. No, y dependiendo No te también puede- del estado en que estaba, si estaba muy grave, lesionado, qué sé Y no yo. te puedes mover, no puedes moverte para nada, o sea, estás totalmente petrificado. Wow. Si alguien no cava y te rescata, estás ahí, quedas ahí. Por lo que muchos los pudieron sacar, los excavaron y lograron sacarlo. Ya. Pero otros murieron. Y paradójicamente, esto también es bien paradójico, que al haber caído este alud, los sepultó totalmente. Tiempo después lograron, uno de ellos se lo ingenió para entrar un fierro, para que entrara el aire, porque Ya. se iban a asfixiar, como no había oxígeno, iban a pasar las horas, iba a pasar el tiempo y se iban a terminar asfixiando todos, iban a morir todos. Pero se le ingeniaron para meter un fierro hacia arriba y que pudiera entrar el aire, hasta que después lograron salir. O sea, digamos, esas fueron las personas que no quedaron petrificadas, sino que quedaron juntos, digamos, en un cierto espacio. Exactamente. Y fue lo que se les ocurrió. Lograron un tubo hacia arriba. Sí, y después lograron salir a la superficie. Ya. Y bueno, naturalmente, tras caer esa avalancha de los enterrados, funcionó de aislante contra el frío de las bajas temperaturas de la intemperie. Una especie de iglú, por así decirlo, que les favoreció bastante porque podían estar, digamos, a una temperatura en la cual podían sobrevivir. Pero bueno, qué duro. Pasaron los días. Bueno, ¿qué otra cosa peor podía pasar? Digamos, pongámonos en el lugar de ellos. O sea, yo estaría. No sabría qué hacer en realidad. O sea, ya algo más malo no te podría haber pasado. Ya no tenía, ya te diste vuelta a la vida. El infierno mismo. Entonces, bueno, pasó el tiempo y hicieron otra expedición para lograr llegar a la cola y encontrar las baterías. Y lo lograron, y encontraron la cola, encontraron un muerto también, digamos, de los que habían salido eyectados del avión. En ese momento pudieron encontrar ciertos chocolates e incluso pasta de dientes, donde, bueno, posteriormente, tras esta tragedia, se hizo un libro y también se hizo una película, en la cual en una de las escenas muy características donde comen pasta dental, y fue en este momento. Encontraron pasta dental. Bueno, no sé si fue específicamente en ese momento, pero sí ellos, al tener hambre y encontrar pasta dental, algo ¿qué dulce, van a hacer? O sea, es totalmente dulce, entendible. Un manjar para alguien que está en esas circunstancias. Totalmente entendible. Entonces encontraron las baterías, las llevaron nuevamente al fuselaje ¿Pero estaban muy lejos? Y lograron bastante lejos, estaban a hartos kilómetros de distancia. Ya. Y lograron hacer funcionar la radio. Funcionó la radio y pudieron comunicarse y escucharon una radio chilena en la cual estaban hablando de ellos, jóvenes desaparecidos, de uruguayos. Y lo que ocurrió fue que dentro de lo que relataba, digamos, el comentarista en esta radio, decía que la expedición y la búsqueda para hallar a estos chicos la habían cancelado porque ya los habían dado por muertos. Y creo que este es el punto de inflexión de esta historia. Pero esto sucedió al momento de ellos escuchar la radio chilena, ¿a los cuántos días de posterior al accidente? Muchos días después. En total ellos estuvieron más de 70 días, aproximadamente 2 meses. ¿2 meses? Sí. ¿Cómo pudieron sobrevivir? Bueno, posiblemente vamos a relatar cómo pudieron zafar de este infierno. 2 meses, no puede ser. Bueno, yo creo que son los únicos, yo creo, que han sobrevivido tanto tiempo. Bueno, sí. Por eso es una historia bastante importante, histórica. Bueno, entonces hicieron funcionar la radio, se enteraron de que ya la búsqueda la habían cancelado, los habían dado por muertos. Y yo me trato de poner en lugar de ellos. Yo creo que este es el punto de inflexión en el cual la desesperación
y la desmotivación se elevó. Claro, llegó a su punto Porque máximo. ahí es cuando un ser humano se da cuenta que en el fondo uno no es nada, sino que el mundo sigue. Puede caer una bomba en tu casa y matar a toda tu familia, pero el mundo va El a seguir resto sigue. viviendo. El resto sigue la vida, el resto sigue la vida tal como es. Y ellos se sintieron, yo creo que en esa situación me hubiera sentido igual, me hubiera sentido la nada misma. Que De no hecho valgo nada. perdona que te interrumpa, fue algo que incluso reflexioné, no sé por qué de la nada se me vino esa reflexión anoche. Que claro, a uno se le puede morir la madre, a la semana ya tiene que volver a su vida normal. Te puede morir tu padre, te puedes morir tú, para tu familia puede ser un gran dolor, pero a la semana después de haberte enterrado, y no los culpo, pero es lo que hay que hacer, se tiene que seguir viviendo, es increíble. Y ahí uno, no sé, llega a la reflexión que al final la vida tiene valor cero. Porque el resto sigue. Cuando tú mueres, para ellos lamentablemente la vida no se pausa. Y también tienen derecho a seguir viviendo, ¿cierto? Exactamente. No está el derecho de porque se te murió un familiar, tu vida tiene que estar frenada, ¿no? De hecho, al contrario, lo mejor que puedes hacer es seguir con tu vida. Es doloroso. Me imagino, yo en esa reflexión me sentí como en un vacío. No me quiero imaginar cómo se sintieron estos chicos después de 70 días escuchar eso. Horrible, 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 algo inexplicable, algo que ellos y Mucha solo ellos impotencia, saben. me imagino, se olvidaron de nosotros. Algo que solo ellos saben. Por Sí. lo que aquí cambia toda la historia. Por eso digo que es el punto de inflexión. Y cambio de mentalidad, porque aquí tú pasas de sobrevivir y estar esperando a que te Esperando, claro. rescaten a la supervivencia. En Y 100%, sí. y decidir, aquí no me van a venir a buscar. De alguna forma u otra, a pesar de que puede ser muy terrible escuchar eso, de que no te van a venir a buscar ni a rescatar, también tiene una parte positiva en la cual tú te da la ventaja, o digamos, no te da la ventaja, pero te da la libertad de elegir por tu cuenta de que el destino depende de ti. Wow. Y el destino de tu compañero depende de ti. Aquí es donde se toman las riendas de las circunstancias.